¿Cómo vas a perder con 10 hombres? Hola, ¿qué tal? Yo soy Érico y el día de hoy nos va a tocar analizar el partido entre Melgar contra Atlético Nacional por la cuarta fecha de Libertadores. Un partido fundamental que prácticamente definiría la participación de Melgar en una posible fase de octavos en Libertadores. Pero con este resultado, matemáticamente el León se complica bastante. Pero es que luego de haber sacado el triunfo a Alianza Lima en el último minuto con un 2-1, este Melgar salió irreconocible, porque parecía que el equipo no tenía ganas de anotar. Y más allá de eso, Melgar no supo aprovechar todas las condiciones que aventajaban al dominó, tanto en Colombia, que jugaron sin público y en otro estadio, que no era de local, y tanto en Arequipa, que jugaron un segundo tiempo casi completo con solamente 10 jugadores de rival. Todo esto y más vamos a hablarlo a continuación, así que quédate y empecemos. Para este encuentro, Mariano Soso, el equipo y la hinchada se encontraban muy animosos de haber sacado el triunfo al puntero de la Liga Peruana, que es Alianza Lima, lanzando de esta manera casi el mismo equipo que jugó dicho partido, salvo que ahora contaríamos con la integración de Nemostier en reemplazo de Lazo, por la experiencia que el vikingo peruano tiene sobre este joven, pero que al final fue justamente por su lado lo que provocaría el único tanto del partido. Pero más allá del típico línea de 4 que siempre defiende a Cáceda, solo encontraríamos 3 y serían los más grandes, junto con Galeano y Archimbot, y en este partido te puedo decir que la defensa fue sólida gracias a Galeano y en parte a Orsán, pero realmente Galeano, dentro de lo que pudo, cumplió su labor como último hombre, totalmente impecable dentro de lo que podía hacer. Ya pasando al mediocampo encontramos a Bordacar, Tandazo, Orsán y Cavero, que ahora en reemplazo de Ramos cumple la labor de carrilero, subía y bajaba continuamente, pero es muy evidente que algunos de sus compañeros no le tienen mucha confianza, lo que provoca no cederle el balón aun cuando éste está solo, porque en muchas de las ocasiones cuando Cavero sale al ataque, los balones acaban perdidos, pero en la parte defensiva y en la marca, Cavero claramente ha mejorado. Y de hecho, si Mariano Soso considera darle una segunda oportunidad, podría hacerlo. Y ya pasando a la delantera encontramos al pivote Tomás Martínez, que ya hace mucho tiempo viene siendo el mejor jugador de Melgar. Muy desequilibrante, con mucha gambeta, mucho corazón y energía. Es lamentable de verdad que no pudiera durar los 90 minutos. De hecho, con la salida de Martínez, las posibilidades del gol del dominó claramente disminuyeron. Y ya en la delantera encontramos doble punta, con Magnín y Bernardo Cuesta. Claramente Cuesta muy pegado a la banda, mientras que Magnín se encontraba más centrado en la punta. Pero si bien en estos dos partidos en los que se juntó a Magnín y Cuesta acabaron en 2 goles de Magnín, en este encuentro no se dio el esperado, y más que un beneficio, el León salió perjudicado, porque en términos simples, Melgar el primer tiempo con Magnín jugó con 10 hombres, no se notó la presencia ni para la marca ni la presión, mucho menos al momento de definir al arco, porque si bien la fortaleza, el número 35, Pablo Magnín, que vino como jugador estrella a Melgar, es realmente ser un delantero con mucha potencia, todo esto se ve perjudicado cuando no juega junto al equipo, porque Melgar no es un equipo de individualidades, y de hecho la única individualidad que se notó en los últimos años fue la de Bernardo Cuesta en el campeonato 2015, pero desde entonces Cuesta ya no es el mismo, ahora es un jugador que podríamos llamar más familiar, que motiva al juego y al desarrollo de sus compañeros, y a lo largo de todos estos años Melgar siempre ha cultivado un juego en el que todos, sumamente todos, suman tanto en la defensa, en la marca, como en el ataque, lo que deja en una mala posición a Magnín, y ante todo el público que lo ha visto, lo ha dejado con la perspectiva de que es un jugador menos, y de hecho claramente se ha visto en la cancha. Y por parte de Atlético Nacional no era realmente el mismo equipo que enfrentamos en Colombia, y hasta entonces su jugador estrella Dorlan Pavón no presentó muchos problemas para el dominó. Y algo que es necesario recalcar es que para el arbitraje de este partido, los 3 principales árbitros en cancha eran mujeres, liderados por la brasileña Edina Alves. Y digo que es importante saberlo porque fue evidente la falta de respeto que constantemente Atlético Nacional cometía, justamente por creer que porque el árbitro es mujer no se iba a dar cuenta o no iba a ser tan duro con ellos. Abusaron bastante del tiempo que se daban, ya sea para tirar los tiros de esquina, los tiros libres, los saques laterales, hasta inclusive el arquero, que al final acabaría recibiendo su respectiva amarilla. Y fue justamente este el equipo que mandó a Autuori, ex entrenador de la selección peruana, que ahora lidera a Atlético Nacional y que asegura su puesto porque este equipo estaba totalmente en crisis. Ya en el primer tiempo claramente Melgar dominó el campo de juego, como ya es costumbre, sacó las garras, proponía al rival por medio de sus laterales, con mayor participación por Cristian Bordacar, que realmente no fue muy efectivo en sus centros. Melgar trata de apropiarse de un juego que por lo momento no es el suyo, y hablamos del fútbol aéreo, con muchos centros y pases a profundidad que en la mayoría de
de casos Melgar los pierde, porque justamente la altura no es la mayor de sus fortalezas, e inclusive al momento de dominarla, el balón sale muy alejado de ellos, lo cual produce que la pierdan. Y entre estos intentos de salir jugando desde el arco de Cáceda hasta el área rival, encontramos a un Archimbot que en un inicio se apoyó bastante con Cavero, pero puede que la lentitud o la inocencia del jugador progresivamente no le daba mucha confianza a Archimbot, por lo que en cierto momento ya dejó de reconocerlo como apoyo, y desde la tribuna oriente claramente alentábamos a Cavero porque era un jugador que se encontraba en una posición totalmente libre, sin ninguna marca, tanto que tuvimos que animarlo a que pide el balón porque hasta ese momento estaba totalmente callado. Y si bien sí es un jugador que realmente necesita mucha más experiencia y más que todo conchudez en el campo, porque habían muchos defensas de Atlético Nacional que se regalaban bastante, saltaban antes de que Cavero centre, lo suficiente como para que Cavero haga una gambeta o acelera velocidad y realice un centro o simplemente se anima a disparar. Y entre tantos alientos, Cavero sí logró realizar un cabezazo bastante bombeado, de hecho, que le permitió a Kevin Mier, portero de Atlético Nacional, recepcionarlo. Posterior a ello, veríamos a Tomás Martínez, que entre una y otra pequeña individualidad lograba llevarse a los rivales, y junto con Cuesta, buscar a un Pablo Magnín que sorprenda a todos con algún cabezazo, con un remate a quemarropa, pero esto nunca llegó. Magnín no lograba despejarse, siempre se encontraba cerca de los rivales, y hasta en los contragolpes se encontraba muy atrasado. Realmente no fue un jugador que sumó en para nada al equipo de Melgar, y de hecho, Luigi Iberico ya se encontraba disponible, y yo que Mariano Soso, y muchos pueden pensar lo mismo, hubiera sido mejor colocarlo a Luis Iberico. De esta forma, podrían jugar 11 contra 11, porque en este primer tiempo eran 11 contra 10. Ya finalizando este encuentro, en el segundo tiempo salen los mismos hombres, no hay cambios al respecto, pero realmente no tardarían. Era evidente que el primer cambio sería justamente Pablo Magnín con el ingreso de Luigi Iberico, que se vio la diferencia con un Luigi mucho más pegado a la banda, pero que marcaba y también apoyaba en los centros. Pero por parte del Atlético Nacional, con la típica estrategia de aguantar el 0-0 en el primer tiempo y buscar el contragolpe en el segundo, propuso un juego más agresivo, que en ciertos momentos tuvo que participar Carlos Cáceda, que no está al 100%, pero sí fue lo suficiente como para desviar el balón una que otra ocasión. Y cuando todo parecía ir a favor de Atlético Nacional, se dio una luz muy brillante al final del túnel, un regalo que todos los equipos desean, pero que muy pocos son afortunados de tenerlo, y es justamente la expulsión en el minuto 49, tan solo 4 minutos del inicio del segundo tiempo, y fue el jugador John Solís, por la acumulación de 2 tarjetas amarillas durante el encuentro. La primera fue en el minuto 34 al hacerle una falta a Bernardo Cuesta, mientras que la segunda fue justamente por demorarse en el saque lateral. Una estrategia que en realidad todos los jugadores de Atlético Nacional lo utilizaron, lo que acabarían provocando un juego muy lento y más que todo la desesperación del León. Para esto hay que agregar que John Solís es un jugador juvenil de simplemente 18 años y que ya está saboreando su primera tarjeta roja. Y de hecho yo podría considerar, como les dije, que la brasileña Dina Alves, la jueza del partido, consideró realmente que los jugadores le estaban retando por cometer todo ese tipo de faltas, porque Atlético Nacional en todos los juegos no hacía esto. Qué coincidencia que no fue así, así que el árbitro se hizo respetar de esta manera, siendo inclusive más deterministas todo este tipo de juego sucio que entorpecen los partidos. Y claro que con esta temprana expulsión malograba todo el juego que Paulo Autuori había preparado, es decir, un partido reservado, y ante esto el León sintió este apoyo anímico y procedió a atacar, pero se daría el mismo problema que el primer tiempo. Nadie se animaba a pegar al arco, buscaban siempre estar lo más próximos al área chica para recién definir, y en todas de ellas el León la perdía. De hecho, el arquero, Kevin Mier, en más de 5 ocasiones se encontraba muy salido de su área, lo suficiente como para que uno de los jugadores se animara a tirar directo al arco. Total, no perdía nada, y de hecho con esa jugada hasta hubiera ganado mucho más de lo que ganaban simplemente yendo hacia adelante y posteriormente perdiendo el balón. Realmente hacía falta un Kevin Quevedo, un Pérez Guedes, jugadores que se animaban a resolver los problemas con individualidades cuando el juego colectivo no era suficiente. Y siendo sinceros, Melgar logró mucho más disparando directo al arco que entre tantos pases que no llevaban a nada, como lo fue la última gran jugada de Tomás Martínez, en una triangulación, y todo iniciaría con un pase en profundidad por Archimbot hacia Bordacar, que se apoyó en Tomás Martínez, y Tomás Martínez en el aire dio una asistencia bastante llamativa, una que solo un 10 sabe hacer, y justo para que Archimbot la pare en pecho y remate a quemarropa,
un tiro que nos daría el primer tanto y la gran ventaja, y posiblemente el gol del empate a futuro, pero acabaría estrellándose justo en el travesaño lateral. Ese bendito palo que más de una ocasión es innumerable la cantidad de goles que nos ha quitado de la garganta y de los resultados. De esta manera no tardaría mucho en que Tomás Martínez saliera de la cancha justamente porque habría sufrido un estiramiento en su muslo y en su cambio ingresaría Yamir Darrigo, un jugador bastante rápido que vino de Cantolao, siendo promesa de este equipo, pero que hasta el momento no le ha aportado nada serio a Melgar. Siendo realmente objetivos, hasta Magnin ha logrado proveerle una diferencia al equipo a comparación de Yamir Darrigo, aunque claro, esto puede ser también porque no le han dado muchos minutos en cancha. Y posteriormente se daría el ingreso del Chaca Arias sustituyendo al Chapu Bordacar, jugando de esta forma su primer partido como suplente, porque contra Alianza Lima ni siquiera ingresó. Luego también encontraríamos el ingreso de Kenji Cabrera, saliendo Walter Tandazo. De esta forma, Melgar proponía un juego ofensivo que realmente nunca llegaría. Con la salida de Tomás Martínez, Melgar ya estaba sentenciando un empate 0-0. Un resultado que, bueno, a regañadientes podíamos aceptarlo, porque si no lo ganas, al menos lo empatas. Pero todo se iría cuesta abajo, cuando el número 10, Harlan Barrera, ingresaba por el lateral, justo en la línea de Nemostier, que muy desatento no sabía a quién mirar, perdiendo así el tiempo y promoviendo de que el rival realizara un centro, que acabaría desviándose finalmente por los jugadores de Melgar y provocando ese tiro de esquina. Un tiro de esquina que acabaría en el cabezazo de Danovis Banguero de Atlético Nacional, provocando así el 1-0. Era realmente el segundo gol que nos cometían a balón parado, porque como les dije, la fortaleza de Melgar no es el juego aéreo. Y de hecho aquí Cáceda tenía realmente que salir, no le costaba nada salir y con un golpe desviar el balón al menos que quedarse parado, viendo cómo hay dos de Atlético Nacional muy dispuestos y libres para cabecear al arco. Esto fue en el minuto 88 y pese a que se dieron 6 minutos extra, Melgar no supo qué hacer. Llegaba hasta el área, dominaba el balón dentro del área rival, pero al momento de atacar no se vieron los resultados. Y finalmente se daría por concluido el encuentro. Pero hay algo curioso aquí, y es que al finalizar el partido, todos los hinchas se retiraron. Es decir, no hubo gritos, ni ajos, ni cebollas. Simplemente aplaudieron y todos se retiraron. ¿Esto qué significa? Bueno, muy aparte de que eran las 11 de la noche y ya todos estaban cansados y querían irse a su casa, es que se ve realmente que los problemas van mucho más allá del campo, iniciando por el gerente deportivo Edgar Villamarín y también de la administración del Club Melgar, por realizar tan bajos refuerzos para una competencia tan grande como es la Libertadores. De hecho, entre el equipo del año pasado de Sudamericana y a comparación de este de Libertadores, el equipo del año pasado es mucho mejor y realmente se siguen sufriendo las consecuencias de lo que fue la breve pero lamentable era Lavallén. Ahora Mariano Soso puede tener un poco más de respaldo, sin embargo, debe tomar una decisión muy seria con respecto a Pablo Magnin, si lo acaban cediendo o le siguen dando más oportunidades, y sobre todo la gerencia debe responder sobre la calidad de fichajes que ha realizado y si realmente están haciendo su negocio. Pero más allá de todo esto, en las buenas y malas siempre vamos a apoyar a Melgar, aunque ya las posibilidades de pasar a octavos son muy complicadas y al menos para pasar a Sudamericana, Patronato tendría que perder todos los partidos y así solo quedarse con 3 puntos, y Melgar está obligatorio a ganar al menos uno para poder pasar a los playoffs y disputar los octavos en Sudamericana. Yo soy Érico y gracias por quedarte hasta aquí. Y recuerda, en las buenas y malas, ruge Melgar.